¿Qué tal? Qué gusto que nos acompaña otra vez desde la redacción de Más por Más. Hoy está con nosotros uno de nuestros colaboradores. Usted lo puede leer en el Yo Opino todos los martes, miércoles y jueves. Mario Campos, querido Mario, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Manuel? Qué gusto. Igualmente. Vamos a platicar un poco del PAN, la pugna, el conflicto que ha escalado ya entre el dirigente nacional, Gustavo Madero, y el ahora excoordinador ya de los legisladores panistas en el Senado, Ernesto Cordero. Quizá es un pleito que ahí estaba, pero que ahora se hace visible, o esto surge de la noche a la mañana. Algunos acusan incluso al Pacto por México. ¿Cómo ves? No, yo creo que primero el lema del PAN podría ser más partido que nunca, porque en efecto están divididos, está fragmentado, son varios partidos en uno, y yo creo que lo que está pasando es que se está volviendo evidente una serie de agravios que se fueron acumulando a lo largo de los últimos años. No hay que perder de vista que Calderón fue un presidente que se hizo del control de su partido, que creo que entendió la relación de la presidencia con el PAN muy en la lógica del PRI y no en la lógica de lo que reivindicaba el PAN. Si uno revisa, por ejemplo, quiénes fueron sus presidentes durante su sexenio, está Germán Martínez, que en su momento era muy cercano, César Nava, que en su momento era muy cercano. Que llegó a ser incluso su secretario particular. Así es, y que eso nos habla de cómo el grupo calderonista se hizo del control del Partido de Acción Nacional en muchos sentidos, y se fueron acumulando agravios que ahora se hacen evidentes. De tal suerte que lo que tenemos es, un conflicto entre personas, digamos, entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero, un conflicto entre grupos, pero creo que también un conflicto entre visiones de cómo tiene que ser el PAN en este momento en la oposición. A ver, hay responsables del estado actual del PAN, porque el desastre, digamos, visible ahora es quizá mucho más notorio, pero también lo fue durante el proceso electoral del año pasado. El PAN cayó del primero al tercer lugar, perdió gubernaturas, perdió jefaturas delegacionales. Hay responsables, tendría que haberlos. Los mismos panistas se han cansado de decir que están analizando y que van a hacer una valoración y que tomarán medidas, pero pues la elección prácticamente fue hace un año y al día de hoy no hay una decisión tomada o al menos un pronunciamiento claro. Sí, creo que el más autocrítico ha sido Gustavo Madero, que no fue bien recibido su autocrítica porque decía que había que admitir que como gobierno también fracasó el PAN en la hora de cumplirle a los electores las promesas. Entonces creo que en estos errores van desde el propio gobierno del presidente Felipe Calderón. De los 12 años de panismo habría que decir que por lo menos en los primeros 6 el PAN logró refrendar la presidencia con Vicente Fox. La peor calificación que puede recibir un gobierno creo que es el voto por la alternancia, en este caso pues le pasó al gobierno de Felipe Calderón, y luego creo que habría que buscar responsabilidades en todos lados. En un Gustavo Madero que como presidente del partido no logró articular una campaña exitosa para Josefina Vázquez Mota, en una serie de panistas que creo que se atrincheraron en el Congreso en lugar de estar buscando que su candidata llegara a la presidencia, empezando por Roberto Gil, el que era el coordinador de la campaña, pero también Ernesto Cordero, el hasta hace poco coordinador, Mariana Gómez del Campo, sí, una serie de figuras. O sea, el ala calderonista, digamos. Claro. ¿Tú verías como principales responsables de esta división e incluso del fracaso electoral al grupo en el gobierno, al grupo calderonista? Yo creo que sí, como valoración en términos de opinión pública, sí, como resultado de la gestión, digamos, anterior. Ahora, Madero no tendría responsabilidad ahí también como dirigente, e incluso porque recuerdo que Germán Martínez sí presentó su renuncia después de una estrepitosa derrota del PAN. Madero no, Madero se aferró a la silla de la presidencia. Claro, porque creo que Madero lo que leyó, y sin duda también él es responsable, y hay que recordar en ese momento los reproches de Josefina Vázquez Mota al propio Gustavo Madero, el que el PAN no terminara de ejercer todos los recursos que podía de la campaña, que no llegara ni siquiera al tope. Creo que son señales de que también hubo responsabilidad en ese lado del partido. Me parece que lo que leyó Madero fue que había un clima anticalderonista después de la elección, que en esta te acordarás estas vencidas que jugaron entre el que se vaya Madero y Madero diciendo no, que se vaya primero Calderón y luego definimos qué hacemos con la dirigencia del partido. Y ese conflicto que se prolongó o que se pospuso, digamos, después de la elección, es lo que estamos viendo ahora. Los calderonistas se hicieron de la mayoría en el Senado, se hicieron de la coordinación con Ernesto Cordero, le jugaron a las vencidas con Gustavo Madero con el tema del Pacto por México. Madero hizo algo que yo la verdad es que no esperaba que hiciera, porque me sorprendió, creo que no es su estilo, ejercer autoridades de la presencia del PAN y decir, a ver, el que nombra al coordinador soy yo, y es una facultad exclusiva del presidente del partido. Vamos a ver qué sigue ahora, porque tienes una bancada fragmentada ahí. ¿Es Madero un dirigente fuerte, sólido hoy? Es una gran pregunta. Porque vemos el respaldo, digamos, de los senadores panistas a Cordero, 24 de 38 respaldaron a Cordero. En el Senado, Gustavo Madero no tiene el control. Ahora, creo que todos los anticalderonistas en el partido
han sido mayoría en la forma en la que se ha conducido hasta ahora el partido. Es decir, si Madero fuera un presidente tan débil como de pronto parece, ya lo habrían tumbado desde que pasó la elección. Lo que pasa es que tienes un montón de grupos, desde el Yunque hasta los grupos de los exgobernadores como Ernesto Rufo, hasta los grupos de aquellos que fueron maltratados, por ejemplo, que con el foxismo tuvieron posiciones y después relegados durante el calderonismo, y creo que todos estos son los que están en este momento como conteniendo un poco la presión de los calderonistas hacia Madero. A ver, ¿en dónde está entonces el meollo del problema? Porque parece que es un tema de nombres de hombres entre Gustavo Madero y Felipe Calderón, pero en el asunto de fondo, ¿cuál es la disputa de los panistas? ¿Se trata del poder, se trata del dinero, se trata de, digamos, la relación con el gobierno en turno? Yo creo que vas bien, es decir, todas esas tres yo las pondría. Palomita las tres, porque sin duda es la interlocución con el gobierno, que hasta ahora sí Gustavo Madero, el que creo que también leyó el momento y dijo, a ver, yo puedo ser un presidente aislado y quedar sujeto de los rehén, digamos, de los propios grupos del PAN, o adquirir un rol de interlocutor con el gobierno federal y ser el que logre sacar puntos de la agenda del PAN, a cambio, claro, de estar en la foto con el presidente Peña Nieto. Y así han sacado la reforma educativa, ya sacaron telecomunicaciones y el tema del blindaje y ahora el tema de la reforma política, que son los temas que sobre todo creo que el PAN y el PRD han querido sacar. Yo diría que esos temas son más de la oposición que del propio Peña Nieto, que los que quiere sacar son reforma energética y reforma fiscal. Entonces, hay una disputa por la interlocución. Vamos a ver ahora qué significa para el gobierno de Peña Nieto tener una bancada dividida. Porque no es lo mismo tener un interlocutor como Gustavo Madero, con todas las debilidades que pudieran tener, que tener a un coordinador, a un interlocutor como presidente del partido que no te garantiza los votos en el Senado. Eso va a ser interesante porque en el Senado además sabemos que el PRI ante una alianza PAN-PRD no tiene mayoría. Hay una disputa por el presupuesto, se habla de 11 millones de pesos que tenía Ernesto Cordero en la coordinación, que vamos a ver quién queda de coordinador y cómo se usan esos recursos también para reconstruir alianzas. Pero creo que hay un tema también de fondo, que es ¿qué rol tiene que jugar el PAN como oposición? Y aquí tengo la impresión de que hay dos visiones. La que apuesta, que es la de Madero, es decir, vamos a sacar adelante la agenda, las reformas que sean en el marco del pacto. Más colaboracionista. Colaboracionista como la vía de llegar al poder, que creo que fue la que llevó al PAN de alguna manera en el año 2000 a Los Pinos. Sí, toda esta colaboración con Salinas, de alguna manera la colaboración con Zedillo, acotada ya porque ya no la aprobaron algunas reformas, pero esa apuesta. La otra es, vamos a mantener a raya al gobierno de Peña Nieto, vamos a hacer una oposición dura, vamos a estarle frenando algunas cosas. Creo que esas dos visiones son también las que están sobre la mesa, del lado del freno está el expresidente Calderón, del lado de la colaboración la de Gustavo Madero, y vamos a ver qué capacidad tiene cada una de conducir ahora el PAN de cara también a la renovación de la dirigencia que tendremos ya hacia finales de este año. A Gustavo Madero ya dejó entrever que a él le interesa reelegirse. Se antoja difícil ese escenario. Por la polarización que existe al interior del PAN. Parece que con ese dirigente no caben ambos grupos en el mismo partido político. Sí. En el PAN tendrían que estar pensando hoy en lo que van a hacer o en lo que tendrían que esperar como resultados para el domingo 7 de julio, que hay elecciones en 14 estados del país. No lo están viendo, no lo están haciendo. ¿Llegaremos a otro desastre panista para este próximo domingo 7 de julio? Yo creo que sí, aunque hay que recordar que las elecciones en el ámbito local muchas veces dependen más de quién es el candidato y no de los temas nacionales. A la gente, yo no creo que la gente en Puebla, por ejemplo, en un municipio, vaya a votar en Cholula por el Pacto por México. No, va a votar por quién es el candidato del PAN, del PRI y del PRD. En todo caso, sí puede haber una imagen del presidente Peña Nieto que creo que tiene una mayor proyección y que puede ser una variable ahí que pese. Ahora, sí se podría llegar quizá a un agravante que fuera que el PAN perdiera, como todo apunta sucederá, la única gubernatura que se disputará este año, la de Baja California, que además fue la primera gubernatura en ser ganada por la oposición, fue la primera gubernatura que ganó el PAN. Sí, estamos hablando de 1989, que en todo caso si se pierde, creo que también habría que atribuir un poco por ese mismo dato, porque tenemos cuántas administraciones ya del PAN en un desgaste, que la alternancia creo que también es sana independientemente de quién sea el partido en el poder, y en este caso el PAN pues ya ha acumulado muchas administraciones. Claro que desde el DF sobre todo haremos una lectura y diremos fue por los pleitos internos del PAN. No sé, yo creo que dependerá de la campaña que hagan los aspirantes a la gubernatura del PRI y del PAN con estas alianzas además con las que van arropados. Por supuesto el resultado va a sumar o va a ir en contra de Gustavo Madero. Hay que recordar que son elecciones fundamentalmente municipios y diputaciones, que es solo una gubernatura. Entonces tampoco creo que tenga tanto peso, digamos. Ahora, vamos a ver
de cara a lo que tú dices, ¿quién puede ser una figura, si es que emerge dentro del PAN, que tiene una crisis de liderazgos brutal desde hace mucho tiempo? A ver si hay alguien capaz de aglutinar un poco a las diferentes corrientes. Quizá la forma en la que resuelvan ahora la coordinación del Senado nos dé una pista de si hay todavía cuadros capaces de tender puentes. Ahora, hablemos un poco de las formas. Ernesto Cordero se ha quejado que las maneras de Gustavo Madero son autoritarias, se dan en un mal momento, y además que él se enteró prácticamente de su destitución a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se iban a reunir el martes, el día de hoy, se iban a reunir para tratar de encontrar una salida, una alternativa para escuchar la voz de los senadores, y esto no se dio. Fue una decisión autoritaria la de Gustavo Madero, una decisión que dio a entender y a conocer en una entrevista. ¿Son tan malas ya las formas de los panistas? Bueno, es que así está. El presidente Calderón decía la semana pasada, no vamos a dirimir o no deberíamos dirimir las diferencias en público, eso no es costumbre del PAN. Bueno, ahora parece que las están ventilando en público y hasta con la cubeta se están pegando también en público. Sí, que yo creo que también este asunto de que los partidos, la ropa sucia se lava en casa, como decía el presidente Calderón, yo creo que los partidos, al ser actores de interés público, donde tú y yo y todos los que nos están viendo pagan y subsidian lo que pasa con el PAN, estamos hablando de legisladores cuyas decisiones van a influir en el destino del país. Entonces yo prefiero que se ventilen estas cosas a que se arreglen en privado, y prefiero que, incluso creo que hasta para los electores del PAN y los militantes del PAN, que se conozca claramente cuál es la propuesta de cada uno. Ahora, es cierto, hay una descomposición del PAN importante. Gustavo Madero dice que se enteró de la propuesta de reforma política de los senadores del PAN por el periódico. Ahora Gustavo Madero le avisa a Cordero por una entrevista que ya no va a ser el coordinador. ¿Es autoritario? No. Bueno, yo diría que no, porque el PAN le da esa facultad. Es decir, cuando quitaron a Santiago Krill, siendo Felipe Calderón presidente, para quitarlo de la coordinación y poner a Gustavo Madero, yo no recuerdo muchos panistas diciendo que fue autoritario. No, ni a Madero quejándose. Ni a Madero quejándose, porque es una facultad del presidente de ese partido. Yo creo que los legisladores tendrían que elegir a su coordinador y no el presidente de un partido, porque por el presidente del partido no votamos, por los legisladores sí. Pero quizás bueno, así está en la propia legislación. Ahora, quizás eso nos lleva al origen del problema, o aparte del origen del problema más visible, porque digamos la división panista tiene ya tiempo atrás y hay dos grupos marcadamente ya muy identificados, pero esto último tiene que ver con el rol que ha asumido y el rol que ha jugado cada uno de estos personajes dentro de cada una de estas instituciones en el Pacto por México. Ernesto Cordero se queja amargamente y varios senadores lo secundan en el sentido de que pues, los legisladores están de adorno, que los acuerdos del Pacto por México se hacen entre las dirigencias de los partidos, que únicamente les envían lo que hay que votar y ellos levantan la mano. ¿Tú ves un riesgo en que la función legislativa pues esté quedando rebasada, en donde este Pacto por México, que sí ha dado resultados, digamos, en términos de lo que se ha aprobado, pues haya dejado de lado a los legisladores, que a final de cuentas son por los que votamos los ciudadanos? Estoy de acuerdo en el argumento. A un legislador no se le puede prohibir que legisle. A un legislador no se le puede prohibir que proponga una iniciativa. Eso me parece que sería contra el sentido común. Pero también es cierto que en este discurso se amparan un poco legisladores, como si fuera cierto que los 128 senadores discuten y votan, o los 500 diputados discuten y votan. Tú y yo sabemos perfectamente que de los 500 diputados, ¿cuántos, las famosas cúpulas de los partidos, son los que toman las decisiones? ¿Cuántos legisladores no cuentan ya en corto? No, pues yo, a lo mejor yo no estaba de acuerdo, yo ni me enteré, pero la bancada, mi coordinador me dijo que había que moverse para acá. Lo que están peleando es quién tiene el poder. No un discurso democrático de legisladores contra dirigencias de partidos, sino qué legisladores en todo caso son los que están controlando el poder. Y lo que estás diciendo creo que es el clavo de este asunto. Peña Nieto lo que construyó con Gustavo Madero y Jesús Zambrano es una coalición gobernante. Lo que tenemos en México es una coalición gobernante, no formal. Se aprovechó Peña de la debilidad, sin duda, de ambas dirigencias, porque los dos atraviesan por torpedeos dentro de sus Claro, partidos. yo creo que desde el gobierno leyeron muy bien la situación de Madero y de Zambrano y que tenían una posición interna y les ofrecieron compartir el poder. Pero también Madero y Zambrano leyeron bien la necesidad del presidente Peña de tener votos en el Congreso. Y de la necesidad de los dos creo que se construye este Pacto por México. Por eso que decía hace rato, si vemos lo que se ha aprobado hasta ahora, no es necesariamente la agenda del PRI. La reforma educativa nunca fue un tema ni de la campaña, como la reforma en telecomunicaciones tampoco era un tema. Que no lo ve mal, que saca provecho para recuperar poder, sin duda. Pero era una agenda fundamentalmente de la oposición. Y que se lleva la medalla.
y que se llevan las medallas. Ahora, la pregunta de las elecciones, no tanto de esta, sino de las del 2015, es a la hora de las medallas, el elector primero, si ve estos acuerdos y estas reformas como algo positivo, porque a lo mejor de pronto uno ve los periódicos y dice, ya se aprobó una reforma en telecomunicaciones, y la gente dice, ¿y eso qué es? ¿A mí qué? Incluso si uno ve la evaluación de hoy del presidente Peña, por ejemplo, del Universal, es un 55%, muy modesto, apenas incluso para por debajo de lo que traía el entonces presidente Felipe Calderón. Calderón. No podemos decir que mala, pero no es nada que corresponda a lo que de pronto uno ve en los medios que dicen, ¡ay, qué bien va el gobierno! Pues eso será en un círculo de opinión, porque a nivel de opinión pública eso no está permeando. Entonces la pregunta es si estas estrategias de sacar acuerdos, si estas estrategias, o incluso estas batallas internas, tienen algún peso en el elector en el 2015 a la hora de votar, o va a votar con la cartera y dependiendo de cómo esté la economía decidirá su voto. Eso ya lo veremos en su momento. Veremos, por supuesto, Mario. Gracias por darte la vuelta, Manuel. por platicar con nosotros. Hombre, encantado. Muchas gracias, que regreses pronto, ¿no? Por supuesto. Y lea Mario Campos, por supuesto, martes, miércoles y jueves en Yo Opino aquí en Más por Más. Regresamos mañana aquí desde la redacción. Gracias.